Muy bien, buenas noches con todos. La clase de hoy va a ser multiplicación y división de un término algebraico por una constante. Multiplicación de un término algebraico con un constante. Dice, ¿cómo podemos multiplicar un término algebraico por una constante? Primero, para eso tienes que recordar qué es un término algebraico. Un término algebraico es la combinación de números, letras, que están con la operación de multiplicación y división, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el término algebraico que tenemos acá? Tenemos 4x al cuadrado por y. La parte literal es x al cuadrado por y. Entonces, ¿cómo debemos multiplicar un término algebraico con una constante? Simplemente vamos a multiplicar los coeficientes, los números, los constantes. Recuerda, una constante representa algo que no va a cambiar, algo fijo, ¿ya? Muy bien, en este caso sería 2 por 4. 2 por 4, 8. Multiplicamos 8. ¿Y quién le acompaña? Le va a acompañar la parte literal. Sería x al cuadrado por y. X al cuadrado por y. Ahora, vamos a multiplicar 2 por 4x al cuadrado por 3. La parte literal es x al cuadrado. Los coeficientes o los constantes son 2, 4 y 3. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar. 2 por 4, 8. Por 3, 24. Acompañado con la parte literal, ¿quién es? X al cuadrado. Fíjate, en el ejemplo número 3 nos dice 2 por 2x al cubo por 3y a la quinta. En este caso, de igual forma, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los números. 2 por 2, 4. Por 3, 2. 12. ¿Y quién los va a acompañar? Va a acompañar la parte literal. Sería x al cubo por y a la quinta. Ahí está. La respuesta sería 12 por x al cubo por y a la quinta. Entonces recuérdate, cuando es una multiplicación solo vas a multiplicar los coeficientes o los números y la acompañas con la parte literal. A ver, de igual forma aquí, multiplicas 2 por 4, 8 por 3, 24 y acompaña la parte literal, ¿quién es? X al cuadrado. Si en caso que las partes literales están dispersos, no hay ningún problema, va a ser lo mismo. 2 por 2, 4 por 3, 12. X al cubo por y a la quinta. Ahí está, x al cubo por y a la quinta. Vamos al siguiente ejercicio. División de un término algebraico por una constante. Dice, se divide los números y se acompaña con la parte literal. ¿Qué es lo que vamos a dividir? Vamos a dividir los números y la parte literal, que es x cubo por y, va a acompañar, va a ser lo mismo. Entonces divide 4 entre 2 es 2. ¿Quién la acompaña? La parte literal. ¿Quién es? X al cubo por y. Ahora, el siguiente ejemplo. 128 y la parte literal x a la quinta por y a la sexta entre 16. Vamos a dividir 128 entre 16. A ver, 128 entre 16, ¿cuánto es? Es 8. A este 8 le va a acompañar la parte literal. ¿Quién es la parte literal? X a la quinta por y a la sexta. ¿Ya? Entonces, recuérdate, muy facilito. Cuando te pide dividir un término algebraico por una constante, solo vas a dividir los números y la acompañas por la parte literal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente página. Ahora lo que vamos a hacer es recordar un poquito sobre potenciación. ¿Qué significa potenciación o potencia? Dice, una potencia expresa una multiplicación de un número por sí mismo, ¿ya? Tantas veces como indica el exponente. Para eso tenemos que recordar las partes de una potencia. Aquí tenemos el a al exponente n.
A, ¿cómo se llama? Se llama base. El n, ¿cómo se llama? Exponente. Entonces, ¿qué le dice el exponente a la base? Le va a decir la cantidad de veces que se debe multiplicar. Así que mira, a la n es lo mismo que a por a, por a, por a, por a, por a. ¿Cuántas veces? N factores de a, que es lo mismo decir n veces. Y da como resultado un P. Este P, el resultado se va a llamar potencia. ¿De acuerdo? Se va a llamar potencia. Entonces, tenemos 5 al cuadrado. ¿Qué dice este número 2 a la base, al 5? Que se debe multiplicar 2 veces. Sería 5 por 5, 25. ¿Ya está? ¿Pero qué dice? Menos 5 al cuadrado. Menos 5. ¿Quién es la base? La base es menos 5. Todo lo que está dentro del paréntesis. Nos dice que debe multiplicar 2 veces. Sería menos 5 por menos 5. Menos por menos, más. 5 por 5, 25. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Dice menos 5 al cuadrado. Fíjate, este exponente 2 solo afecta al 5 y así no al signo. Este signo está fuera, está aparte. Entonces colocas menos y ¿qué te dice 5 al cuadrado? El 5 se debe multiplicar 2 veces. Sería 5 por 5 por 5. 5 por 5 por 5. Menos, sería menos, 5 por 5, 25. ¿Ya está? A ver, si tenemos una variable al exponente 3, y al cubo, ¿qué significa? Que vamos a multiplicar al y 3 veces. Y por y por y. Significa 3 veces, es la potencia. Muy bien, si te has dado cuenta de esta notita, dice, un número negativo a un exponente par siempre te va a salir positivo. ¿Por qué? Mira, aquí tienes menos 5 al exponente par, que es 2, menos por menos se hace siempre positivo. Pero si vas a tener un número negativo a un exponente impar, el resultado siempre te va a dar negativo. A ver, veamos los siguientes ejemplos. Si te dicen x a la cuarta, ¿qué te está diciendo este 4? Que al x debes multiplicar 4 veces, x por x por x por x. Ahora, si te dice menos 2 al exponente 3, ¿qué te dice? La base, que es el menos 2, se debe multiplicar 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahora multiplica los signos. Menos por menos, más por menos, menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. El resultado es menos 8. ¿Te recuerdas que te decía? Un número negativo a un exponente impar, siempre el resultado va a ser negativo. Eso es cuando los números son negativos. A ver, fíjate, tienes menos 2 al exponente 4. ¿Qué te dice este 4? Que vas a multiplicar al menos 2 4 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahora multiplicamos los signos. Menos por menos sale positivo. Menos por menos sale positivo. Más por más sale más. Ahora multiplicas el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. El resultado te va a salir más 16 y cumple con la nota que habíamos dejado, que un número negativo a un exponente par siempre te va a dar positivo. Otro ejemplo, menos 3 al cubo. ¿Qué te dice el menos 3? ¿Quién es la base? La base es menos 3. Menos 3 al cubo. Este menos 3 vas a multiplicar 3 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Ahora multiplicas los signos. Menos por menos, más por menos, menos. 3 por 3, 9 por 3, 27. Fíjate, exponente impar, el resultado siempre te va a dar negativo, mejor dicho. Ya está. A ver otro ejemplo. Si tenemos menos 3 a la cuarta, ¿qué significa? ¿Este 4 a quién afecta? ¿Al menos o solo al 3? Ajá, solo afecta al 3, no al menos. Así que se coloca el menos y vamos a multiplicar 4 veces el 3. Por 3, por 3, por 3, por 3.
sería el signo menos se copia menos 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Ahí está. Pero si nos dicen menos 3, todo esto al exponente 4, ¿cuánto sería? ¿Quién es la base? La base es menos 3. Este menos 3 se debe multiplicar, ¿cuánto? 4 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 menos 3. Ya está. Ya sabes, si multiplicas los signos menos por menos, más por menos por menos, más, te va a salir positivo. Ahora multiplicas 3 por 3 por 3 por 3. Es 81. Signo positivo. ¿Por qué? Tiene un exponente par. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso vamos a ver tres propiedades de leyes exponenciales. Mejor dicho, dos propiedades de leyes exponenciales. ¿Qué nos dice? Multiplicación de potencia con bases iguales. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una multiplicación de dos potencias, a a la m por a a la n, va a ser igual a, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Se suman los exponentes. A ver, un ejemplo. Si yo tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado, ¿qué nos dice la propiedad? Sería igual a 2, 3 más 2, 5, 2 a la quinta. A ver, vamos a comprobar. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Por 2 a la cuarta, 4. Es igual. 2 a la quinta, tú sabes que es 32. 8 por 4, 32. 32 es igual a 32. Así que cumple esa propiedad con un caso particular. Nos dice, ejemplo, ¿cuál es el resultado de multiplicar x al cubo por x a la quinta? ¿Qué nos dice? Fíjate, ¿cómo son las bases? X, X. Es un producto de bases iguales. Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Tenemos x al cubo por x a la quinta. Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. 3 más 5 sería igual x a la octava. A ver, segundo ejemplo, nos dice simplifique 2 al cubo por 2 a la cuarta. Fíjate, 2 y 2, las bases son iguales. ¿Qué vamos a hacer con los exponentes? Vamos a sumar. 2 al cubo por 2 a la cuarta va a ser igual a 2 al exponente, 3 más 4. Sería 2 a la séptima. Y 2 a la séptima es 128. Vamos al siguiente. División de potencia de bases iguales. En un producto, recuérdate, los exponentes se suman y en una base y en una división, ¿qué se hace sus exponentes? Tienes a al exponente m entre a al exponente n. Es una división. En una división vamos a restar los exponentes. ¿Cómo? Desde el exponente del numerador menos n. Sería a a la m menos n. Muy bien. A ver, veamos un caso particular. Si tenemos 2 al cubo entre 2 al cuadrado. Aplicando la propiedad tendrías que restar 3 menos 2. ¿Cuánto es? 3 menos 2. 1. Aquí 1. 2 al exponente 1 sale 2. A ver, vamos a desarrollar. 2 al cubo, 8. 2 al cuadrado, 4. 8 entre 4 es 2. ¿Te has dado cuenta que sale lo mismo? ¿Ya? Dice el ejemplo, ¿cuál es el resultado de m a la quinta entre m al cuadrado? Se aplica la propiedad y se obtiene. Dice m a la quinta entre m al cuadrado. Fíjate, tienen las mismas bases, una división de bases iguales. Vamos a restar los exponentes. 5 menos 2. M al exponente 5 menos 2. M al exponente 5 menos 2. ¿Cuánto sería? M al exponente 3. Ya está. Ahora nos pide simplificar 6 a la cuarta entre 6 al cuadrado. Fíjate cómo son sus bases. 6, 6. Es una división de bases iguales. Entonces, apliquemos la propiedad 6 a la cuarta entre 6 al cuadrado. Sería igual a 6 a la cuarta menos, ¿quién? 4 menos 2. 4 menos 2. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 6 a la sexta, ¿cuánto es? 36. De esa forma podemos concluir.
A ver, vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos unos ejercicios. Por ejemplo, x al cuadrado por 5. ¿Cuál es el exponente de 5? Es 1. Entonces, ¿a qué es igual? 5 al cuadrado sería por 5 al exponente 1. Producto de bases iguales. Vamos a sumar los exponentes. 2 más 1, 3. 5 al cubo. ¿Cuánto es? 125. Pero si nosotros multiplicamos con variables m a la séptima por m al cuadrado. Producto de bases iguales. Vamos a sumar exponentes. 7 más 2 sería igual m a la 9. M al exponente 9. Fíjate otro ejemplo. Tenemos x a la quinta por x al cuadrado por x al cuadrado. Fíjate cómo son sus bases. Son iguales. Producto de bases iguales. Exponentes, ¿qué se hace? Se suma. 5 más 2 más 2. Aquí sería igual x a la novena. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. M a la séptima entre m al cubo. Una división de bases iguales. ¿Qué se hace? Sus exponentes se restan. Sería m al exponente 7 menos 3. ¿Cuánto es? M a la cuarta o m al exponente 4. El siguiente ejemplo. Y al exponente 10 entre y al exponente 7. División de bases iguales. Los exponentes se restan. 10 menos 7. ¿A qué es igual? Y al exponente 3. Muy bien. Un caso particular de esto sería x por x. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué exponente tiene este x? 1. ¿Qué exponente tiene este x? 1. X por x sería 1 más 1, 2. X al cuadrado. Muy bien. Con eso hemos finalizado la clase de hoy. Por favor, se les pide que la repasen y resuelvan la tarea. Hasta luego.